porque aquí los veo y veo que están bien. ¿Sí? Pues hoy me toca el capítulo 21, un capítulo muy intenso, pero creo que nos vamos a identificar un poco con este capítulo sobre la vida de Pablo. El miércoles pasado la hermana Lidia habló sobre el versículo 20 y me quedé ya impactado cuando dice que ya no verían más a Pablo, ya no lo verían más. Y también donde dice que cuando él se retire de allí, saldrán lobos rapaces. Lobos. ¿Saben qué es un lobo? ¿Sí saben qué es un lobo? ¿Sí? Aquellos que se comen sobre las ovejitas, ¿eh? No solamente ovejitas, comen de todo. Pero lo más impresionante es que esos lobos iban a salir de la congregación, de la misma gente de la que Pablo les habló de Dios. De ahí iban a salir lobos. No iban a venir lobos de otro lado, iban a salir de ahí mismo. ¿Sí? Pero vamos a leer el capítulo 21 porque es muy intenso. Nomás me voy a enfocar del 1 al 15, pero lo vamos a leer para podernos identificar un poquito. ¿Todos tienen su Biblia? Amén. Señor Padre, gracias te doy, Señor, por este momento tan especial que das a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre Santo. Gracias por tu amor, por tu misericordia por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque el día de hoy, Señor Padre Santo, pudimos realizar las actividades de nuestra vida diaria, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus vidas, bendice sus trabajos, bendice su hogar, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias. Amén. Pues dice, vamos a empezar, dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí, y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos y acompañamos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludando a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros a los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser azotado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor.
Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y viniendo también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Emnasón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedamos cuando llegamos a Jerusalén. Los hermanos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaba reunido todos los ancianos, y a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio, perdón. Es que está muy largo Cuando ellos los oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles y a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, se entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Cuando había de presentarse de la ofrenda por cada uno de ellos, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procuraron ellos matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados, centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud nos gritaban una cosa y otros otra, y como no habían de entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó
llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevando en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando, muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy, hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Aquí lo dejo. Está algo larguito, ¿verdad? Por eso me dijeron que me enfocara nomás en algo. Bueno, nomás me voy a enfocar en el del 1 al 15. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez a ti o te ha pasado que una persona venga a ti y te diga, ¿sabes qué? Ya no nos vamos a volver a ver. Jamás vas a volver a ver mi rostro. ¿Te ha tocado ver eso o escuchar eso de un familiar, de un amigo o de un compañero? Qué doloroso, ¿eh? Pues así sentían los discípulos de Pablo al decirle que ya no lo iban a volver a ver. No quiere decir que se iba a ir, sino que ya jamás lo iban a volver a ver, su rostro. Me recordaba en la historia de la hermana Liliana, del compañero de trabajo, que lo miró, nomás fue un viernes, y ya al día siguiente ya no lo volvió a mirar jamás. Qué tristeza. Pero Pablo, lo más increíble de Pablo, que él ya sabía lo que le iba a pasar en Jerusalén. Él ya sabía. Y no tenía miedo por lo que iba a pasar. No tenía miedo. La semana pasada, el domingo, el hermano Roberto habló sobre el miedo. ¿Quién es el padre del miedo? De la mentira, el enemigo, Satanás. Y eso es lo que pone en cada uno de nuestros corazones al no salir y predicar su palabra. Y yo puedo decir que no es miedo lo que Satanás te pone, es vergüenza. Es vergüenza al decir qué dirá la persona aquella. ¿Qué dirá? Pero vamos adelante. Dice después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos rumbo y directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda, levantamos a Siria y arrigamos a Tiro por el barco que había de desembarcar ahí. Y allá los discípulos nos quedamos ahí 7 días y decían a Pablo por el Espíritu que no subiesen a Jerusalén. ¿Te ha pasado algún día que tú quieres ir a hablarle a una persona de las cosas de Dios, de hablarle del Evangelio de Dios, y hay algo que te impide, o alguien que te dice, no vayas? A mí me pasó hace unos años atrás, en el hospital. Creo que ya le había contado una vez cuando llevé de emergencia a mi esposa. Mi esposa me decía, ve y háblale de Dios, háblale a esa persona. Y yo no hice caso. Y mi esposa decía, ve. Digo, no, primero estás tú.
Ella se levantó de la silla en la que estaba y ella fue directamente a hablarle de Dios a esa persona. No sé, yo era miedo o era vergüenza, pero yo pienso que era vergüenza lo que tuve. Era vergüenza, porque ¿qué dirán? Ahí sí, tú estás aquí con tu enferma y vienes a hablarme de Dios. ¿Eh? Que era vergüenza. Y mi esposa no tuvo miedo ni vergüenza, se levantó con el dolor que traía, fue, le habló de Dios y la gran sorpresa que esta persona tenía pensamientos de suicidio. Se quería suicidar. Ya había planeado todo para suicidarse. Iba a dejar 4 hijos y su esposo no sabía. Y cuando mi esposa le habló, fue su semblante fue otra cosa. Cambió. Yo no obedecí, pero mi esposa sí obedeció. Obedeció a la voz de Dios. Y por medio del Espíritu Santo le digo, levántate y ve y dile. Y aquí Pablo nos enseña que no tenía miedo de ir a Jerusalén, porque sabía qué es lo que iba a pasar en Jerusalén. Pablo ya no iba a regresar más ahí con sus discípulos. Pablo de ahí ya no iba a regresar. Ya iba a ser sus últimos días. Y el Señor lo estaba comprobando por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo se lo estaba comprobando? Aquí, miren, dice en el aquí en el 4, dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Ellos no estaban diciendo que Pablo, pues no vayas, cuídate, mira, te van a matar. Ellos sabían que en Jerusalén esperaba algo malo. Ellos sabían también. Pero Pablo no tenía miedo, él sabía. Él sabía lo que iba a pasar. En el 5 dice, cumplidos aquellos días salimos y acompañados todos que con sus mujeres e hijos estaban fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos volvieron a su casa. Aquí nos recuerda una vez más qué tan importante es la oración. Nos recuerda una vez más qué tan importante es la oración. Me acordé del domingo que dijo el hermano que nos vamos a ir a las montañas a orar. Yo nunca he ido a las montañas a orar tan temprano, hermano. Pero pues pienso que va a ser de bendición ir a las montañas. Es importante orar. Y lo bueno que van a ser puros varones ahí. No, bueno, también las mujeres van a venir, pero bueno que porque Dios, ¿a quién le habla primero? Al hombre, a la cabeza de hogar. Y si la cabeza de hogar está bien con Dios, pues lo demás va a estar bien con el Señor. ¿Sí? Dice en el 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, arriando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. ¿Se acuerdan quién era Felipe? ¿Sí se acuerdan? Después de que le habló al Inuco, desde allí ya no se supo mucho de él, pero él andaba cumpliendo, predicando la palabra de Dios. Pero qué tan hermoso es que un hombre lleno del Espíritu Santo seguía hablando de Dios, seguía predicando de Dios. Y no traía su carrito, iban caminando, traían su Dodge patas, caminando. Ya tantas millas, tantas ciudades que caminaban. Y a veces nosotros no queremos, que son 5 minutos en el carro, menos. Ellos caminaban millas.
ciudades recorrían. Y eran años arduamente caminando y predicando del Señor. Pasaban hambre, los golpeaban, veíamos en los capítulos anteriores, los golpeaban, los arrastraban, los dejaban moribundos, los metían en la cárcel, pero ellos seguían. Ellos seguían. Y a veces nosotros, con que nos hagan una mala cara, ya no queremos. ¿Es verdad? Porque ya no nos saludaron, ya no queremos. Sigamos. ¿En cuál me quedé? Ya no me... en el 8, ok. Vamos al 9. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Estas eran las hijas de Felipe. Ya qué bendición. El padre hablando y obedeciendo al Señor, y aparte viene la bendición con los hijos. 2 hijas que profetizaban y hablaban de Dios también. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, a quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atando los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Otra vez el Espíritu Santo, comprobando lo que comprobándole a Pablo de lo que iba a pasar rumbo a Jerusalén. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Ah? No iba a pasar algo bueno. Decía usted, pastor, que dijo que Pablo no iba a Hawái de vacaciones cuando iba a predicar. No, iba a costa de su vida. Iba a costa de su vida. Iba a perder su vida ahí. Pero eso ya lo veremos más adelante. Al oír esto, le rogamos nosotros a los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. A esto se referían, que ya no le iban a volver a ver. Porque Pablo ya sabía que a partir de aquí en Jerusalén, ¿ya? ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo también? A Jerusalén. ¿Qué tendrá Jerusalén que allí los mataban a todos? Jerusalén, ¿eran tan malos? Yo no me imagino cómo era en ese tiempo. Solamente por caminar, por predicar. El Señor Jesucristo también. Y tenía que ir a Jerusalén porque se tenía que cumplir la palabra. Se tenía que cumplir. A Jerusalén. Y a nosotros el Señor nos dio el trabajo también de predicar la palabra. Y no lo hacemos. A veces se lo dejamos a los pastores, a los líderes, pero todos tenemos el mismo mandato de ir y predicar, no solamente los líderes, ni los que están arriba, todos. Yo creo que todos tenemos hambre y comemos, ¿cierto o no? Todos pasamos por problemas, dificultades y necesitamos de Dios. Pero ¿por qué si vemos a aquella persona que necesita de Dios, no vamos y lo hacemos? Hagámoslo. No sé, ya me pasé. Ay, apenas voy empezando. Yo pensé que había terminado. Así es, hermano. Pues vamos a seguir. Quería enfocarme nada más ahí, pero vamos a seguir. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Esta es una palabra en la que tenemos que aprender todo el tiempo cuando le pedimos al Señor. Nosotros como humanos siempre queremos orar por la salud de la persona.
orar que le dé un buen trabajo, orar que esto. Yo no digo que no, sí hay que orar, pero hay que aprender a decir, sea la voluntad de Dios. Porque nosotros queremos que todo suceda al estilo microwave, rápido así, pero no sabemos si es la voluntad de Dios. Queremos que también que nuestros seres amados, cuando están a punto de morir, o que ya están en agonía, queremos que sane, pero si no es la voluntad de Dios, hay que aprender a decir, sea la voluntad de Dios. Yo desde que empecé a leer nunca lo había visto de esta manera, pero es verdad. Tenemos que aprender a decir, sea la voluntad de Dios. Y también aprender a decir el nombre de Dios. ¿Cuáles son los nombres de Dios? Sus verdaderos nombres de Dios. Porque ahora que pasó el eclipse, ahora salieron muchos dioses. Que Dios del aguacate, que Dios de quién sabe qué, hasta estaban hablando en indio, en dialectos, que el Dios de la serpiente. Son dioses mundanos del mundo. Pero nosotros sabemos cuál es el nombre del Señor, del Eterno. Ya el pastor una vez nos dio una clase de eso. Yahweh, Adonai, Elohim, Shaddai, Shalom. ¿Recuerdan más? Rafa, Jireh, Elohim. Esos son los nombres de tu Creador, de nuestro Dios. Tenemos que aprender a decir nuestro Dios Yahweh, nuestro Dios Rafa, nuestro Dios. Así tenemos que aprender. Así como debemos de aprender a decir, sea la voluntad de Yahweh, de Dios Yahweh, de Dios Adonai, Dios Elohim. Y no soy religioso, no soy sea religioso, sino que aquí está en la palabra, aquí está en la Biblia, aquí está. Yo no lo estoy inventando, aquí está. Pero ese es otro capítulo. Seguimos. Quedé en el 16. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a unos llamando a Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, que nos hospedamos cuando llegamos a Jerusalén. Los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberle saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son solo por la ley. ¿Cuántos? Millares. Imagínate si nosotros saliéramos a predicar, estas sillas no estarían vacías, estarían llenas, estarían muy llenas. Y me da mucho alegría aquí que dice, son millares de judíos. Era muy difícil hablarles de Jesús a los judíos. Eran aquellos celosos de la ley. Pablo sabía, porque él era celoso de la ley. Él mismo lo explica cuando apedrearon a Esteban. Él miró, dice que él cargaba los mantos de Esteban cuando lo estaban apedreando. Así nosotros también vamos a hacer. Tal vez sabes que no me hables, pero vale la pena hablar del Señor, vale la pena de hablar del amor de Dios, así como nos hablaron a nosotros y nosotros creímos y nosotros nos arrodillamos y creímos
y hasta hoy la fecha estamos en el camino de Dios, vale la pena de que un alma que está ya perdida sea venida a los pies de Dios. Sea venida a los pies de Dios. Yo voy a contar un pequeño testimonio. Apenas cuando fue la semana pasada de Semana Santa, fue que llovió, sábado sí llovió. Me tocó lavar, me tocó lavar la ropa y me mandaron a la lavandería a lavar. Chispa, dije, bueno, pues voy, ya que fui a lavar y entrando a la lavandería, lo primero que vi y me espantó, una jovencita de 20 años, toda mojada, llorando, agachada y me espantó. Dije, ay, 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 ¿qué pasó? Y pues ya viendo, ya se iba y luego así, ya tuve que hacerle caso al Espíritu Santo en este día porque ya había entendido. Se va la muchacha, iba bajando las escaleras cuando le digo, ¿a dónde vas? ¿Te vas a mojar? Y ya, de por sí ya estaba bien mojada, estaba empapada. Y le digo, quédate ahí para que resista el agua y no te sigas mojando. Bueno, se regresó y se quedó ahí un momento. Y ya me iba ya por la ropa porque fui a checar las lavadoras. No, y que me regresa otra vez, el Espíritu Santo me hace sentir, no, regrésate y háblale de mí. Ahí voy y le estoy hablando de Dios. Y ya después dije, no, esto no es sabio, que esté yo solo aquí, que voy con mi esposa. No quería ir, que la saco con tichanclas. Vámonos. Y me dice, ¿a dónde me llevas? Le digo, tú ven, le digo, ¿quieres hacerle caso al Espíritu Santo? No. Sí. Ok, ven, sígueme y no me preguntes, ven. Le digo, ¿quieres ayudar a una persona y hablarle de Dios? Sí. Ya miró a la muchacha y ya me dice, voy a llevarla ya a la casa. Le digo, está bien, llévala. Ya la llevó. Hadasha estaba haciendo su desayuno y cuando entró la muchacha, hasta Hadasha le compartió su desayuno. Aparte le dio su mejor chamarra y un pants que se lo acababa de comprar. Se lo dio sin pensar, titubear, y luego unas botas también que le había comprado, tenía 2 días que se lo había comprado, y se la dio todo nuevo. Pero eso no fue lo importante. Lo importante es que esta muchacha recibió a Cristo ahí, en su corazón. Recibió a Cristo en su corazón. Era una muchacha que se enojó con su mamá, simple enojo nada más porque quería tener un novio. Se enojaron, se fue la muchacha y ya se andaba metiendo hasta en drogas. Pues aceptó a Cristo en su corazón ahí. La llevamos a recibir a Cristo, le hablamos de Jesús, le leímos el Evangelio de Juan y se derramó esa muchacha ahí. Un llanto tremendo, su cara cambió totalmente, un brillo tremendo, así como decía Esteban, que su cara fue así, alumbrada así, pero algo hermoso. Y yo me sentí muy contento porque le hice caso al Señor. Y fue una experiencia tan hermosa, una experiencia tan hermosa. A veces vemos muchos Goliats, como me decía mi hermano, vemos muchos Goliats a nuestro alrededor, pero tenemos que ser como David, para no tener vergüenza y vencer esos Goliats. Y pues, ahora sí ya terminé. Espero que no se hayan aburrido, no se hayan, lo bueno que no se cayeron, ¿no, hermana? Como el muchacho ese que se durmió cuando estaba hablando Pablo. Sí, hablando Pablo, no se cayó. Pero sí, hermanos, les dejo esta palabra. Hay que aprender a mencionar los verdaderos nombres de nuestro Dios, de nuestro Salvador.
Y hay que aprender a decir, sea tu voluntad. Sea la voluntad de nuestro Padre Celestial. Yo siempre digo mi Creador, porque fui creado por Él. Hay que aprender. Y que el Señor nos dé la sabiduría para poder hablar, porque no es fácil, no es fácil. No es fácil pararte y hablar del Evangelio a personas que nunca han conocido de Dios. No es fácil, pero tampoco imposible. No es imposible. Jóvenes, he visto jóvenes, lamentablemente, cosas tristes, a veces están hasta golpeando entre ellos mismos y eso que son amigos. Es muy triste, pero hay que pedirle al Señor que nos dé la fuerza, ¿sí? Y que a nosotros no nos deje también, que nosotros seamos obedientes a la voz de Dios. Seamos obedientes, seamos obedientes. Señor Padre Celestial, muchas gracias te doy, Señor Padre, por la bendición que has dado a nuestras vidas, por el privilegio, Señor Padre, de estar solamente aquí en tu casa, Señor. El simple hecho de venir, Señor Padre, es darte honra y darte gloria, porque es tuya. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Que tú abras, Señor, su boca, su corazón, delante de la persona que esté allá afuera necesitada. Que tú pongas la palabra que sea para esa persona. Y que sea tu voluntad, Señor Padre, en nuestras vidas. Porque sabemos, Señor, antemano, que ahorita estamos aquí, pero mañana no sabemos. Hoy te tenemos como Salvador, como nuestro único y gran Salvador. El día de mañana tal vez te tendremos como un juez delante de tu presencia, Señor. Gracias. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos. A ser mejores hijos tuyos, Señor. Y que te sea la gloria, la honra para tu santo reino, Señor. Gracias. Que Dios les bendiga.